Buenos días. Buenos días. Buenos días. A pasar lista. Hugo Adiel Blanco. Bárbara Lisset Castro. Presente. Edgardo Cuesta. Presente, doctor. Pongan, si tienen, pueden poner la foto de usted para irlos reconociendo. Raquel Elisa Dávila. Presente. Elizabeth Espinosa Alcántar. Presente. Lilia Alejandra Figueroa. Presente. Carmen Dolores Gándara. Presente. Kiara América Lázaro. Presente, doctor. Ande. Presente. Marco Aurelio Lizárraga. Eric Gerardo López. Claudia López Chan. Presente, doctor. Dulce María Maldonado. Ricardo Alexander Montes. Presente, doctor. ¿No te has puesto en la pantalla? Es que me está fallando la cámara de la computadora, entonces pues, no la estoy pudiendo encender. Dulce María Maldonado estuvo. Mariela Alejandra Moreno. Presente, doctor, aquí. Luis Francisco Muñoz. Presente, doctor. Abigail Núñez. Presente, doctor. Iraíz de Jesús Ocaña. Presente, doctor. Beatriz Ortiz Beltrán. Presente. Javier Orlando Ramírez. Javier Orlando Ramírez. Luz Karina Reyes. Presente. Ángela Guadalupe Ruiz. Presente. María Fernanda Telles. Presente. Osvaldo Humberto Vázquez. Presente. ¿Alguien? Doctor. Doctor, disculpe, creo que se me fue el internet cuando me pasó listo a mí. Ok. Doctor Lizárraga, aquí estoy presente. Doctor, en Bien. el grupo de ginecología, Hugo menciona que está intentando entrar a clases, pero que el internet, que lo tiene lento. ¿Quién, Hugo Blanco. Ok. Dulce María Maldonado.
Dulce, le mandé mensaje y me dice que también el internet se le está trabando mucho, pero que de igual manera está intentando entrar. Bueno, aquí es importante que se levanten y que se alisten, ¿no? Algo real para que se sientan bien, ¿no? Porque se van levantando a las puras 9, pues no. Tienen que levantarse antes y alistarse, como si fueran que van a ser doctores, así como yo, que se alistaran, pues, para que estuvieran más atentos, ¿no? De perdida se lavaban la cara, ¿no? Para que despertaran, porque pues aquí que carbura. Entonces háganse la idea que van a un hospital y ahí se les dan las clases, ¿no? Para que no estén aplatanados ahí acostados nada más. ¿Está bueno? Empezamos la clase. Yo voy a hablar acerca de la verificación del bienestar del feto a través de la monitorización de este. Es importante monitorizar al feto para poder identificar aquellos que tengan problemas y que estos problemas, o sea, se pueda intervenir a tiempo. Existen dos tipos de monitorizaciones, la anteparto y la intraparto. La anteparto, debemos identificar aquellos fetos que tengan problemas antes de que puedan sufrir un daño permanente o pues se produzca la muerte. Y esto se le ofrece a pacientes que tengan complicaciones médicas maternas, por ejemplo, como hipertensión o diabetes mellitus, que tengan enfermedades fetales o complicaciones del embarazo. La monitorización intraparto se utiliza para detectar aquellos fetos que tengan un riesgo de hipoxia y o también un riesgo de asfixia. Aquí se realizan acciones para mejorar el resultado perinatal y pues se disminuye la tasa de morbilidad y mortalidad fetal. El sufrimiento fetal es aquella situación en que la fisiología fetal se ve tan alterada que existe la posibilidad de que el feto muera o sufra una lesión permanente en un periodo corto de tiempo. Y eso es lo que se debe de evitar, es el objetivo primordial. Aquí se debe de analizar de forma conjunta dos factores, que es la frecuencia cardíaca fetal y la dinámica uterina. Ya adentrándonos en la frecuencia cardíaca fetal, la valoración de esta es un método muy utilizado actualmente y se utiliza para conocer el estado de oxigenación del feto. Se puede monitorizar y grabar de forma indirecta mediante un transductor ecográfico como este o directamente con un electrodo que se coloca en el cuero cabelludo del feto. Muy importante, la frecuencia cardíaca basal es de 120 a 160 latidos por minuto. En aquellos fetos que nacen pretérmino, los valores van a estar en el límite alto y aquellos que nacen postérmino, los valores van a estar en el límite bajo. Eso es importante recalcar. Bueno, ya hablando de la frecuencia cardíaca fetal basal, vamos a tener una línea base que se determina por la media de la frecuencia cardíaca fetal cuando está estable durante una ventana de 20 minutos. Se va a excluir las aceleraciones y desaceleraciones y los periodos de variabilidad marcada, que es mayor a 25 latidos por minuto. Ahorita voy a hablar acerca de la variabilidad. Para denominar que si tiene bradicardia, la frecuencia cardíaca fetal va a ser anormalmente baja, que va a estar menor de 120 latidos por minuto por más de 10 minutos. Esto independientemente de los descensos por las desaceleraciones. Un rango entre 100 y 120 latidos por minuto suele ser una variación normal. Y después tenemos la taquicardia, que es cuando la frecuencia
cardíaca fetal basal es mayor de 160 durante 10 minutos. También tenemos lo que es la variabilidad. Nuestra frecuencia cardíaca fetal va a variar, va a tener una oscilación que va a corresponder a la media de la amplitud de banda en un segmento de 1 minuto. Estos cambios, estas fluctuaciones deben de ser regulares en la amplitud y en la frecuencia. Y sus variaciones se deben a aquellas modificaciones del tono vagal del feto en respuesta a cambios de la presión. La variabilidad puede ser ausente o oscilante cuando es indetectable y que indican que la actividad del sistema nervioso central está disminuida. También puede, después sigue que es mínima o reducida cuando la amplitud de banda es menor de 5 latidos por minuto durante más de 50 minutos en la línea basal o de más de 3 minutos durante desaceleraciones. Esto puede ser debido a ciclos del sueño del feto o algunos fármacos administrados a la madre. Si este es persistente, puede ser un signo de acidosis fetal que nos puede llevar a la asfixia fetal. También tenemos la variabilidad normal o moderada que tiene una amplitud de banda entre 6 y 25 latidos por minuto. Aquí tenemos cuando es ondulatorio bajo, cuando la oscilación es de 5 a 10 latidos de amplitud. Este es un ritmo prepatológico, aunque en sí el único parámetro alterado no lo es. Y después tenemos el ondulatorio normal. Aquí la oscilación va a ser más alta, de 10 a 25 latidos por minuto, y este es de buen pronóstico. Tenemos la variabilidad cuando es aumentada o marcada. Aquí también se le puede llamar ritmo saltatorio. Tiene una amplitud de banda de más de 25 latidos por minuto durante más de 30 minutos. Este puede tener relación cuando hay cuando está empezando la hipoxia o la acidosis fetal. Y pues se cree que puede ser causada por la inestabilidad del feto o su hiperactividad. Y aquí se muestra la línea basal y son valores normales, al que aproximadamente 150 latidos por minuto. También vamos a tener los patrones periódicos. Aquí la frecuencia cardíaca fetal basal se va a ver interrumpida por aceleraciones y desaceleraciones, como ya se ha mencionado. Dentro de las aceleraciones que pueden ocurrir, hay un incremento abrupto de la frecuencia cardíaca fetal del inicio al pico en menos de 30 segundos, de más de 15 latidos por minuto de amplitud, y dura más de 15 segundos, pero menos de 10 minutos. Y se le llama aceleración prolongada cuando dura más o igual a 2 minutos. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A 2 minutos? Sí. Ok. A partir de las 32 semanas de gestación es normal que tenga entre 15 y 40 aceleraciones por hora. Ya adentrándonos en las desaceleraciones, pues este es un descenso en la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea basal de más de 15 latidos por minuto de amplitud y que dura más de 15 segundos. Estas desaceleraciones se suelen registrar intraparto y es una respuesta refleja para disminuir el gasto cardíaco cuando el feto pues está en un estrés hipóxico o mecánico, y esto ayuda a mantener el metabolismo aeróbico del miocardio. Y hay diferentes tipos de desaceleraciones: las tempranas, variables, prolongadas, tardías y con patrón sinusoidal. Y aquí, por ejemplo, se pueden ver cómo hay una aceleración o una desaceleración, va variando. Ahora, pues pasando a la actividad uterina, esta se va a evaluar
se va a considerar la frecuencia, la duración e intensidad de las contracciones, así como el tono uterino basal existente en ellas. Ya desglosando más en cuanto a la frecuencia, se va a contar el número de las contracciones en un periodo de tiempo. Cuando ocurre el trabajo de parto, se van a contar las contracciones cada 2 o 3 minutos. La actividad uterina correcta es cuando hay de 5 a 7 contracciones en 15 minutos. Cuando tenemos taquisistolia, es cuando existen 6 o más contracciones uterinas en 10 minutos durante 2 intervalos de tiempo consecutivos. Por eso hay que prestar mucha atención y medir las contracciones pues en el tiempo establecido. La duración, se determina calculando la longitud de la contracción. Lo normal es entre 40 y 60 segundos. Y la intensidad, solo puede determinarse cuando se utiliza catéteres de presión intrauterina. Lo normal, la presión uterina basal normal es de 10 milímetros de mercurio y durante la contracción aumenta a entre 30 y 80 milímetros de mercurio. Para medir esta actividad uterina hay 2 formas, la indirecta y la directa. En la indirecta vamos a utilizar lo que se llama un tocodinamómetro, que es este que se muestra en la imagen, y se aplica directamente sobre el abdomen por encima del fondo uterino. Pues como ya vimos, el fondo uterino más o menos está aquí, entonces se debe colocar por arriba del fondo uterino. Y estas contracciones uterinas van a ejercer presión sobre la pared abdominal, como salía en la imagen pasada, y se van a transmitir hacia el tocodinamómetro. Estos cambios de la presión pues van a ser traducidas en señales y van a registrarse en un gráfico pues que nos va a dar la actividad uterina. No es invasivo y pues se puede realizar en cualquier momento del embarazo. A diferencia de la forma directa, pues ya es más invasivo. Se coloca un catéter de presión intrauterina. Puede ser en conjunto con el electrodo que se coloca en el cuero cabelludo para registrar la frecuencia cardíaca fetal, y aquí está el catéter de presión intrauterino. Es fino y flexible y pues se va a colocar en la cavidad amniótica a través del cervix. Por eso es más invasivo. La presión intrauterina se va a transmitir del líquido amniótico a este transductor de presión. El transductor va a convertir las medidas de presión en señales eléctricas y se va a registrar gráficamente. Para poder evaluar con esta forma, pues se requiere la ruptura de membranas. Por eso mismo no se puede realizar en cualquier momento del embarazo como la forma pasada, porque pues aquí ya existe ruptura de membranas. Entonces ya no lo puedes hacer antes. También debemos de tomar en cuenta el estado fetal. Se evalúa pues mediante la ecografía en tiempo real. Es como la forma de monitorizar más común, más utilizada. Aquí vamos a evaluar el tono fetal, los movimientos del feto, y también se debe evaluar las evacuaciones y las degluciones. En este mismo, pues mediante la ecografía podemos nosotros ver cómo se encuentra el estado del líquido amniótico. Durante el segundo trimestre cabe recalcar que pues la orina del feto es la principal fuente de este líquido y es un buen indicador de que pues el feto está bien a largo plazo. Y cuando alcanza el máximo volumen es entre 80 mililitros y 1 litro, pues alrededor de las 32 a 36 semanas de gestación. Pero conforme va creciendo el feto, pues se va reduciendo este espacio a 600 mililitros a las 40 semanas de gestación. Y pues igualmente, como ya mencioné, para valorar este aspecto, el líquido amniótico, pues igual es mediante la ecografía. Muy importante es evaluar el estado de la actividad fetal. Hay tres
tres estados que se evalúan. La quisiencia fetal cuando hay un sueño profundo, no hay movimientos oculares, puede durar hasta 50 minutos y se asocia cuando hay una frecuencia cardíaca fetal basal estable y que raramente hay aceleraciones. Y la variabilidad está en el límite bajo. Después tenemos un sueño activo. Aquí sí hay movimientos rápidos oculares. Este es un estado fetal, es el más frecuente y se traduce como hay presencia de algunas aceleraciones y la variabilidad aquí es conservada a diferencia de la primera que está en el límite bajo. Después tenemos el estado de vigilia. Aquí habla de que el desvelo activo es raro y lo vemos en el registro como múltiples aceleraciones, pero con una variabilidad normal. Las aceleraciones en este estado pueden llegar a ser tan frecuentes que puede llegar a costar determinar la frecuencia cardíaca basal. También debemos de tomar en cuenta el recuento de los movimientos fetales, ya que estamos viendo el estado del feto. También podemos observar sus movimientos, porque cualquier disminución de estos movimientos puede pensar que existe algún problema. Y un buen signo es la percepción de 10 movimientos fetales en una hora. Menos de 10 movimientos, si hay menos de 10 movimientos, se debe contar otra hora para ver si son menos de 10 o si ya aumentan. Y si eso, porque muchas veces a consulta llegan las pacientes que no sienten al feto como normalmente lo hacen. Entonces es importante pues aconsejarles esto, que vean cuántos movimientos fetales hay en una hora. Y pues si hay menos de 10 durante 2 horas consecutivas, se debe de acudir al médico. Luego tenemos pruebas sin estrés y con estrés. La prueba sin estrés, esta se va a basar en que las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal son asociadas con los movimientos fetales. Y para realizar estas pruebas se indican en diferentes estados, como por ejemplo embarazos de alto riesgo después de las 32 semanas de gestación, trastornos hipertensivos, diabetes, nefropatías, enfermedades autoinmunes, cardiopatías, oligohidramnios, embarazo prolongado, cuando hay una restricción del crecimiento intrauterino, hipomotilidad fetal, y cuando los embarazos de 28 semanas, pues cuando búsqueda de datos ominosos, como ya mencioné. Aquí se va a hacer con una vigilancia externa de la frecuencia cardíaca fetal. Con el cardiotocógrafo, que es con el cardiotocógrafo debe recorrer una velocidad de registro de 1 centímetro por minuto. La prueba dura 21 minutos y se puede extender a 40 minutos si inicialmente esta no es activa. Los criterios de reactividad es si es la frecuencia cardíaca fetal basal entre 110 y 60 latidos por minuto, con una variabilidad entre 10 y 25 latidos por minuto. Cuando existe la presencia de 2 aceleraciones en un periodo de 20 minutos, cada una con una duración de 15 segundos y una intensidad que supera valores iniciales en 15 latidos como mínimo. Los criterios de no reactividad es cuando la prueba carece de aceleraciones o hay una amplitud y duración que no cumple con los criterios de reactividad. Hay menos de 2 aceleraciones. Estas menos de 2 aceleraciones, hay desaceleraciones variables o tardías o que ocurren arritmias. Los criterios para considerar el caso omiso es cuando hay una taquicardia fetal persistente, taquicardia o bradicardia fetal persistente, hay un trazo de patrón sinusoidal, hay una variabilidad silente,
o que las desaceleraciones sean prolongadas. Otra prueba muy importante es la prueba de estimulación vibroacústica. Esta es una prueba que va a evaluar el movimiento fetal y la frecuencia cardíaca. Se utiliza un dispositivo eléctrico manual que se va a colocar en el polo cefálico y se va a realizar una estimulación de 5 segundos con un estimulador de sonido de 75 Hz y una intensidad de 74 decibeles. En los fetos sanos va a haber un incremento de 10 a 15 latidos por minuto que se va a presentar a los 10 a 15 segundos después de haber realizado el estímulo y va a durar de 5 a 10 minutos. Generalmente la exposición del feto a este tipo de estimulación es segura, pero puede causar movimientos fetales muy enérgicos o sufrimiento fetal. Entonces, a través de que se está realizando este estudio, pues se debe de poner atención, una atención muy precisa, muy detallada, pues de que no sobrepase, no ponga en riesgo al feto. Ahora hablando de las pruebas, ya hablamos de la prueba sin estrés, ahora vamos a hablar de la prueba con estrés. Esta es dinámica y va a valorar la capacidad de reserva de la función uteroplacentaria. También va a evaluar las alteraciones en el registro de la frecuencia cardíaca fetal en relación con las contracciones. Este sirve de buen indicador del estado de oxigenación y de ácido básico. Entonces, pues aquí lo que se está buscando pues es ver qué tan oxigenado está el feto o si se llega a encontrar en algún estado de hipoxia o asfixia. Tiene una gran sensibilidad y es posible de repetirla de manera semanal. Se utiliza oxitocina intravenosa para pues promover las contracciones. Estas contracciones deben ser de una suficiente intensidad, pero pues no excesivas. Y se requieren al menos de 3 contracciones en 10 minutos, con una duración de la contracción de 40 a 60 segundos. Para la indicación de esta prueba es toda aquella situación pues que se sospeche que hay una alteración en la función placentaria. A partir de la semana, se realiza a partir de la semana 34. Antes no, porque puede inducir el trabajo de parto prematuro y es lo que queremos evitar. Y también se indican en embarazos prolongados. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que haya placenta previa, una gestación de menos de 28 semanas de gestación, presencia de cerclaje, prueba de madurez pulmonar negativa, miomectomía u otra cirugía uterina que comprometa pues, el grosor del útero, una presentación anómala o antecedentes de cicatrices uterinas. Para la prueba positiva sería si existen desaceleraciones tardías persistentes, si las desaceleraciones recurrentes ocurren en más o 50% de las contracciones uterinas en una ventana de 20 minutos, si las desaceleraciones intermitentes ocurren en menos del 50% de las contracciones uterinas, y la prueba va a ser negativa pues cuando la frecuencia cardíaca fetal sea completamente normal. Y una prueba sospechosa es cuando hay presencia de desaceleraciones prolongadas, variables o tardías y van a acompañar a menos de la mitad de las contracciones. Otro tipo de monitorización muy importante es el perfil biofísico fetal. Se basa en la observación ecográfica de los movimientos fetales, sus movimientos respiratorios fetales, los movimientos del cuerpo, el tono, volumen del líquido amniótico y la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Es un estudio muy completo que nos va a indicar la integridad del sistema nervioso. Se va a dar un valor de 2 puntos a cada componente de este perfil biofísico fetal.
Entonces tenemos estos cinco parámetros y se le va a dar 2 puntos a cada uno si se encuentra. Por ejemplo, tenemos el parámetro de movimientos respiratorios fetales. Es normal cuando hay al menos un episodio de 30 segundos durante 30 minutos de observación. Sí, en los movimientos corporales fetales, cuando hay al menos 3 movimientos en 30 segundos. El tono fetal es cuando al menos un episodio de extensión-flexión, ya sea del miembro o del tronco. En la reactividad fetal, cuando hay 2 episodios al menos de aceleraciones asociadas a movimientos fetales en un lapso de 20 minutos. Y en el parámetro de líquido amniótico, cuando al menos hay una bolsa de más de 2 centímetros. Existen algunos factores que pueden modificar este perfil, como por ejemplo que la glucosa sea menor a 60 miligramos por decilitro, si el tabaquismo, la cafeína, si la madre consumió cafeína, miméticos beta o fuma, esto puede traducirse en una actividad mayor, una hiperactividad, o al contrario, si la paciente ingirió etanol, consumió barbitúricos, opiáceos, esto puede traducirse en una hipoactividad y esto pues nos puede sesgar el resultado. Por eso es muy importante antes de realizar esta prueba hacer una historia clínica completa para que no sesguen los resultados. Ahora, traduciendo los resultados traduciendo la prueba, los resultados que nos puede dar, puede haber 10 de 10 o 8 de 10 más un líquido amniótico normal. Esto significa que el feto está normal. La prueba se puede repetir semanalmente o 2 veces por semana, dependiendo del riesgo que hay, de algún padecimiento, etcétera. Cuando tenemos 8 de 10 y un líquido amniótico disminuido, aquí podemos sospechar un sufrimiento fetal crónico. Cuando hay de 6 a 10 más líquido normal, amniótico normal, puede haber una probable asfixia. Se debe interrumpir el embarazo solo si hay madurez pulmonar. Y en caso contrario de que no haya madurez pulmonar, se debe repetir a las 24 horas. Si hay los mismos resultados, se debe interrumpir el embarazo. De 6 de 10 más un líquido amniótico normal, ahí sí hay una probable asfixia fetal y se debe interrumpir el embarazo. Cuando tenemos de 4 a 10, ahí significa una gran posibilidad de asfixia y también se debe interrumpir el embarazo. Cuando hay 2 de 10, es casi segura la asfixia. Cuando hay 0 de 10, significa que es una asfixia segura y que se debe interrumpir el embarazo urgentemente. Y ya sería todo por mi parte. Ok. Esos son los principales, ¿no? ¿Qué se usa en la práctica, no? La monitoración interna, como se tienen que romper las membranas, se demostró que no tenía mucha utilidad y tampoco demostró con el tiempo que disminuía la morbilidad fetal, que es lo que se busca, ¿no? Por la mortalidad fetal. Tiene sus ventajas porque pues, estás directamente con un transductor que le insertas en el cuero cabelludo al bebé. Y la intensidad de las contracciones, pues, metes un catéter, pero eso no importa mucho, porque pierde valor porque se sale el líquido amniótico, ¿no? La otra utilidad que tiene la monitoración interna es que puedes tomar una muestra de sangre y ver el pH fetal. Si ya está ácido, pues ya te habla de hipoxia, ya que ya no tiene nada que hacer, pues, en beneficio, ¿no? Sacarlo, por supuesto, pero ya con hipoxia. Entonces se dejó usar y lo que se usa ahora pues, son las otras medidas, ¿no? En el primer trimestre, para hablar del bienestar fetal, pues también se usan los marcadores bioquímicos, como la alfa-fetoproteína, la inhibina, el estriol,
la proteína placentaria, materna placentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya más profundo, eso es para detectar niños con malformaciones o síndromes. Por ejemplo, una alfa-fetoproteína elevada pues, nos habla de efectos de pared o de tubo neural. O una combinación de los 5 marcadores. El mismo laboratorio saca cuál está alto, cuál está bajo y nos da pronóstico de que haya algo. Pero estamos hablando del primer trimestre, o sea que no es de mucha utilidad práctica. Se pide cuando ya se tiene antecedentes o gentes arriba de 40 años, antes de la mesentesis o antes de las biopsias de visibilidades coriales, que cada vez es menos utilizada. Entran, toman una biopsia y ven cariotipo y si trae alguna malformación del bebé. Sobre todo para ver cariotipo, que es esta biopsias coriales. Y ya la mesentesis se hace más adelante, cuando 16 semanas, y se ve el cariotipo y también ciertas enfermedades bioquímicas. Si hay ya antecedentes, por ejemplo, de fenicetonúria, alguna cosa que tenga antecedente la mamá o el papá, ¿no? De ahí nos pasamos a las después del segundo trimestre y sobre todo la electrografía, que el sistema nervioso periférico debe estar bien desarrollado en el bebé para que sea de utilidad. Antes no sirve. El cardiotocógrafo, que se llama el aparato, pues va a medir la intensidad va a hacer un trazo como un electrocardiograma pues, del bebé, y el dinamómetro pues va a dar las contracciones uterinas. Y obviamente también se captan los movimientos fetales porque se mueve la aguja. Y cuando hay movimientos se levanta y la frecuencia en respuesta debe aumentar, porque un bebé normal, cuando se mueve, ya estamos todos. Bueno, ¿se escucha? Sí, Sí, se escucha. Comentaba que el cardiotocógrafo pues, nos ayuda a ver los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca y obviamente la intensidad de la frecuencia de las contracciones uterinas. Cuando se hace una prueba sin estrés, quiere decir que no se le pone nada, pero es muy importante que la paciente haya comido para hacer una prueba no estrés, porque si no van a tener que ocupar esa campanita vibroacústica para mover al bebé, para estimularlo. Si ustedes a la paciente come antes, pues la misma elevación del azúcar en sangre de ella le va a pasar al bebé por difusión y el niño se va a mover si está normal. Porque si está en ayuno, el bebé no se va a mover igual, entonces la prueba
y se puede hacer sentado o acostada. Un traductor, como comenta Carmen, pues se pone en el fondo uterino. Arriba del fondo uterino quiere decir sobre el fondo uterino. Y el otro se pone donde está el latido cardíaco, donde más se escucha. Casi siempre va a ser debajo del ombligo, si viene cefálico, sea derecho o izquierdo, donde más se escuche. Y si viene pélvico, se puede poner arriba del ombligo y eso se va a escuchar. ¿No? ¿Qué va a pasar? Espérame un momento, ¿eh? ¿Qué onda, padre? ¿Cómo andas? Oye, ¿andas en clase en la clínica ocupado? Espérame un segundo. Ok. Entonces, vamos a dar al paciente su alimento para que se le pueda hacer el estudio y si no, pues, si es muy urgente que se haga, pues se va a hacer con la campanita esa que se pone para estimular al bebé. Ese se hace sin oxitocina, por eso se llama sin estrés. La cardiografía con estrés es que ya le provocas tú contracciones a la paciente y ahí vamos a ver la reserva cardíaca fetal. En las dos las vemos, pero aquí ya con más carga para el bebé a base de contracciones. Entonces, las contracciones en un bebé sano las aguanta, en un bebé que no está sano no las va a aguantar. Pero ahí sí tienen que pensar directamente cuando den una prueba con estrés que ya esté a final, a término, porque si no van a tener que sacarlo antes de término y no es 100% seguro. ¿No? Si sale una prueba normal, nos habla que pasa algo anormal. Y tenemos que repetirla a 72 horas. Pero si sale normal, no nos garantiza tampoco. Entonces, no es una prueba demasiado útil. El perfil biofísico sí se usa cada vez menos, pero hay que ampliarlo junto con la cardiografía y la flujometría de Doppler. La flujometría de Doppler es la que nos da más utilidad actualmente, ciencia vascular o circulatoria fetoplacentaria, ¿no? Entonces, es muy importante detectar esos detalles y agregarle al perfil biofísico, que es líquido, es movimiento, es respiraciones. ¿Cómo se ven las respiraciones? Sube y baja el diafragma del bebé, por el ultrasonido se ven. ¿Cómo está el puño? Si está flexionado o no está flexionado. Se miden cuadrantes, se filan el líquido amniótico. Todo eso nos da una idea de cómo está el bienestar fetal. Ok. No, mira, lo que pasa es que ya ves que le había dejado yo los tenis y la ropita de los niños, ¿no? Pues, como la mamá de Olvida estuvo el viernes ahí, lo recibió y todo, pero resulta que no le quedó nada de ni los tenis.
Disculpen un momentito, disculpen. Bueno, seguimos, ¿eh? Tenía que contestar algo urgente. Entonces, todos esos estudios nos van a ayudar a ver que el bebé esté bien para darle un parto. Si no, pues hay que interrumpir el embarazo. ¿Está bueno? Sobre todo hablando de restricción de crecimiento intrauterino. Ahí la flujometría es la que va a mandar. Las pruebas, un bebé que no está creciendo, pues no se va a mover bien, el líquido va a estar disminuido y esos parámetros nos ayudan, sobre todo la cantidad de líquido. Pero ahí el que tiene el mando es la flujometría, ¿no? Entonces, hay que agregar y hacer un perfil biofísico ampliado con cariotografía y con flujometría. Los maternos fetales son los indicados, aunque hay radiólogos que ya manejan muy bien la flujometría, ¿no? Nosotros, como tenemos tetras, podemos comprar el aparato con flujometría, pero quien debe dar eso, estamos hablando de embarazo de alto riesgo, es el materno fetal. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces en cuanto a medir la frecuencia cardíaca fetal, ya no se hace de manera directa, o sea, colocando directamente el electrodo en el bebé, por lo mismo de posible infección. Sí, claro. No, ya no se usa. O sea, para escuchar la frecuencia cardíaca, puedes usar el Doppler. El Doppler o puedes usar un Pinar, si no tienes un cardiotocógrafo. También, pero hay que escuchar con el Doppler, que es un aparatito, que es para escuchar nada más, Doppler para escuchar. Vas a escuchar la frecuencia después de la contracción, antes de la contracción, porque muchas veces lo escuchan cuando no hay contracción y se escucha bien, pero después de la contracción, pues el bebé, si tiene problemas, pues va a tener variabilidad en su frecuencia cardíaca después de una contracción. Eso es en trabajo de parto. Cuando no es trabajo de parto, pues se hace la monitorización externa, ya no la interna, con el cariotocógrafo. Lo importante es hacer la interpretación del papel y que tenga variabilidad es normal, pero que baje a menos de 100 y que persista, pues estamos hablando de desaceleraciones, ya estamos hablando de sufrimiento. Pero a pesar de eso se debe corroborar, no nomás con un cariotocógrafo anormal se van a interrumpir un embarazo. Para eso hay que hacer el perfil biofísico, hay que hacer la flujometría y ya teniendo todo eso completo se toma una decisión. ¿No? En embarazo prolongado, si ustedes van a dar más tiempo de las 42 semanas o actualmente de las 41 para adelante, pues tienen que estar monitorizando con cariotocografía cada 12 horas, con perfil biofísico 2 veces a la semana, perdón, con perfil biofísico también y con flujometría. Si el bebé sigue creciendo y no hay alteraciones, pues se deja hasta las 42. Pero si el bebé deja de crecer y el líquido va disminuyendo, pues quiere decir que ya hay una insuficiencia placentaria. Acuérdense que el oligohidramno es porque el bebé no está orinando. Si el bebé no está orinando, quiere decir que el bebé no está bien. Si su función renal no está bien, pues quiere decir que su organismo no está bien. Eso traduce el líquido, ¿no? Entonces, es muy importante y se van a hacer nada más en embarazos de alto riesgo, no todos los embarazos. En el Hospital de la Mujer cariotocógrafos, el problema es se acaba el papel y ya no hay trazo. Entonces, de perdida nos dice el foco fetal, porque es necesario que tenga el papel. Es como un electro sin papel, pues no. Pero ahí los agarran como monitores fetales para escuchar la frecuencia, porque como hay varias pacientes al mismo tiempo, pues nomás se usa para ver la variabilidad. Digo, la frecuencia cardíaca. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Pues creo que no.
Por mi parte, Mande. No escucho. Creo que todo bien, doctor, por ahora. Bueno. Obviamente usted ya va a tener posibilidad en un futuro de ver el aparatito. Es un aparatito, un electrocardiograma, con un papel ancho, no delgadito, sino ancho. Y arriba de la frecuencia y en un papel milimétrico, y abajo se ve cuando el bebé se mueve, coincide que se acelera, y eso es normal, se llama prueba reactiva. Cuando no sucede eso, esos 3 movimientos, en 20 minutos, X, 25, 20, lo que quieras, y te puedes subir a 160, pero después te va a recuperar. En 20 segundos se debe recuperar. Luego otro movimiento del bebé, estamos hablando de la no estrés. La con estrés, pues ya se agrega la actividad uterina, ¿no? Aparte del movimiento y aparte de la frecuencia. Bueno, nos veríamos mañana y si tomamos cualquier duda de clases pasadas, con mucho gusto estamos para ayudar. ¿Okay? Gracias, doctor. gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye.